Muchísimas gracias. Bueno, buenos días nuevamente para todas y todos. Quiero partir por agradecer a esta iniciativa de Pacífico Vivo por estos espacios de aprendizaje conjunto. Como nos decían ahorita, mi nombre es Diana Mejía, soy magíster en Medio Ambiente y Desarrollo y hoy vengo a conversarles un poco de un tema que me apasiona mucho y que es la gobernanza. Particularmente en estos minutos estaremos hablando propiamente de lo que es la gobernanza en el avistamiento de ballenas y a la medida que vamos como transitando este conversatorio, tocaremos un poco de esos retos y oportunidades que surgen a la luz de la gobernanza en el avistamiento de ballenas. Y por supuesto agradecer a todas y todos los que están aquí conectados y luego tendrán la oportunidad de escuchar este encuentro. Antes de profundizar en ballenas, a mí me gustaría mencionar que esta presentación se enmarca en mi participación en el proyecto Comunidad y Avistamiento Sostenible de Ballenas en el Golfo de Tribugá. Es un proyecto liderado por la Universidad Nacional de Colombia y el CEMARIN, financiado por ICI, una organización alemana, y se desarrolla en alianza con la Fundación Macuáticos y la Fundación RIE. También aprovecho para agradecer a Clara Villegas, profesora de la Universidad Nacional y directora del proyecto, y a una colega y amiga, Natalia Zapata, quien coordina el proyecto, por invitarme a ser parte de esto. Cuando hablamos de este proyecto, me gusta partir por reconocer que ha sido un proceso colaborativo de muchísimo aprendizaje y que entre muchísimas otras cosas nos ha permitido reflexionar sobre la gobernanza en función del avistamiento de ballenas. Como les decía entonces, el proyecto nos ha permitido acercarnos a diferentes temas relacionados con el avistamiento de ballenas y dentro de esos a comprender un poco de cómo es eso o cómo se da la gobernanza del avistamiento de ballenas. Esto lo hemos realizado a través de dos formas. Una forma es una revisión sistemática de literatura científica, que en otras palabras lo que consiste es en revisar qué estudios se han realizado en el mundo respecto a lo que es la gobernanza del avistamiento de ballenas que han reportado. Y adicional a esto, lo hemos realizado por medio de entrevistas y espacios de diálogos en diferentes visitas que hemos tenido la oportunidad de realizar en el territorio. En particular, los entrevistas y espacios de diálogo nos han permitido como equipo identificar diversas percepciones en función del avistamiento de ballenas. Dentro de estas percepciones y aspectos que se han logrado identificar, hemos identificado unos aspectos que son claves sobre cómo se gestiona actualmente esta actividad en el territorio. Entonces, partiendo de esto y fundamentada pues como en el conocimiento sobre gobernanza que he podido adquirir en mi trayectoria profesional y apoyándome también un poco en evidencia del proyecto en el cual estoy participando, hoy hablaremos como de tres principales asuntos. Uno, hablaremos un poco sobre lo que yo llamo un contexto sobre el avistamiento de ballenas y es hablar de qué entendemos por avistamiento de ballenas, cómo ha sido definido. Hablaremos entonces y partiremos por hablar de qué entendemos por gobernanza en el avistamiento de ballenas y para esto es importante hacer un énfasis en generalidades del concepto de gobernanza, qué es eso que tanto mencionan como gobernanza. Y cerraremos el espacio hablando un poco de los principales retos y oportunidades que hemos identificado a la luz de la gobernanza en el avistamiento de ballenas. Entonces, yo quiero partir por reconocer que el avistamiento de ballenas en Colombia, particularmente, se realiza en un territorio que ha sido reconocido por una alta riqueza biológica, pero también por una alta diversidad cultural. Y es que, como vemos acá, el Pacífico colombiano es un territorio con un fuerte componente en la biodiversidad, pero también en aspectos culturales, y que esto en general está ligado a las diferentes comunidades étnicas que habitan el Pacífico colombiano. En ese sentido, el Pacífico colombiano se ha consolidado como un destino de gran importancia para el desarrollo del avistamiento de ballenas. Cuando hablamos propiamente de lo que es el avistamiento de ballenas, vamos a hacer una cercanía a lo que conocemos como turismo de naturaleza. Y es que se ha mencionado que el avistamiento de ballenas es una de esas formas más visibles del turismo de naturaleza en el caso de Colombia.
Y hablamos de turismo de naturaleza para referirnos a ese turismo que se desarrolla en entornos naturales con un propósito principalmente recreativo, pero que también involucra un componente educativo por medio de la exploración y apreciaciones de paisajes, flora, fauna, los saberes y conocimientos que emanan y a su vez la consideración y ese relacionamiento con las características culturales asociadas a ese territorio donde se desarrolla el avistamiento de ballenas. Entonces podemos decir que el turismo de naturaleza, como les decía, busca promover por medio de unas actividades recreativas y también educativas, fomentar la conexión entre no solo los turistas, sino también la comunidad local con el ambiente, que a través de esa conexión se dé y se contribuya a la conservación de diferentes recursos naturales de este entorno. El respeto por las comunidades locales en términos de sus dinámicas sociales, económicas y culturales y el reconocimiento del respeto por el espacio que habitamos. Asimismo, el turismo de naturaleza permite generar unos beneficios no solo para los locales por medio de la promoción de ingresos económicos, sino que genera unos beneficios para los turistas en términos de esas experiencias significativas con lo que es el avistamiento de ballenas y la adquisición, como veremos más adelante, de diferentes conocimientos tanto científicos como de saberes tradicionales. Entonces, cuando hablamos del avistamiento de ballenas, debemos entender esta actividad del avistamiento de ballenas como parte de un sistema socioecológico. Y cuando decimos que, como así que un sistema socioecológico, es que hay que reconocer que cuando realizamos avistamiento de ballenas, en esta actividad interactúan o se ven inmersos un montón de factores, no solo factores ecológicos propios del ecosistema marino y las dinámicas de las ballenas, sino también están inmersos unos aspectos sociales, culturales, políticos y económicos en su desarrollo. Cuando hicimos la revisión de literatura, y acá me apoyo un poco en estos hallazgos, identificamos diferentes formas en que se ha definido el avistamiento de ballenas en esos estudios científicos y que nos llevan a concluir de que es que el avistamiento de ballenas es una actividad multifuncional. ¿Cómo así? Sí, es una actividad multifuncional porque puede cumplir no solo con roles recreativos, sino también económicos e incluso puede fomentar la conservación ambiental. Y que para nadie es un secreto que existe un predominio del avistamiento de ballenas como una actividad lucrativa, es decir, que permite generar ingresos, es una actividad que se hace con fines recreativos y comerciales, pero que también se ha reportado en la literatura que el avistamiento de ballenas se puede realizar con unos fines de investigación científica. Y es que la investigación científica nos permite a su vez generar una evidencia que promueve o contribuye a tomar decisiones en función de la conservación ambiental. Entonces podemos estar hablando de que el avistamiento de ballenas, que aparte se puede hacer por diferentes métodos o técnicas, desde el mar, desde el aire, incluso desde tierra, se puede hacer como con dos fines específicos, por lo menos, un fin recreativo y comercial y otro fin que está más ligado a términos investigativos y académicos. Que cuando hicimos la revisión de literatura científica, nos dimos cuenta que respecto a la gobernanza del avistamiento de ballenas se resaltaban como tres elementos claves. Uno, el aporte del avistamiento de ballenas a la conservación y conexión ecológica, el vínculo con áreas protegidas y también el rol que cumple el avistamiento de ballenas como un transformador de las economías locales. Entonces, respecto a la conservación y conexión ecológica, se ha reportado que el avistamiento de ballenas, como lo he dejado ver en lo que llevamos conversando, contribuye a la sensibilización ambiental, tanto de la comunidad como del turista. Y en ese sentido, podemos decir que el avistamiento puede favorecer la conservación y promoción de una conexión entre las personas y el ecosistema marino. Y ahí es donde deja como en evidencia ese carácter socioecológico del avistamiento de ballenas. Y es que a través de la conexión que realizamos o generamos con nuestro entorno, es que se nos activan ciertas actitudes, motivaciones frente al cuidado que queremos tener con ese entorno con el que conectamos. Por otro lado, hablamos del vínculo con las áreas protegidas, y es que es un patrón, es una tendencia bastante interesante. Perdón, yo sé que alzaron la manito, pero no puedo ver si algo me abre en el micrófono.
Sí, claro que sí. Tenemos una pregunta. No sé si te parece, podríamos seguir con la presentación y al final damos como un espacio para preguntas para poder tener como un orden dentro de esta grabación. ¿Sí? Perfecto, sí, me parece que al final podemos abordar las preguntas y algo nos devolvemos a partes del material donde sea necesario. Listo, Muchas perfecto, gracias. muchas gracias. Entonces les contaba que un patrón identificado en estos estudios revisados sobre gobernanza de avistamiento de ballenas fue ese nexo con las áreas protegidas, y es que identificamos que la mayoría de los estudios mencionan que la actividad de avistamiento se hace en zonas que han sido declaradas como áreas protegidas. Esto, como vemos en la diapositiva, nos refuerza esa conexión que existe entre la actividad de avistamiento y esas estrategias de conservación y de gestión de los recursos que se llevan a cabo en determinados territorios. Y en ese sentido podemos decir que tanto la declaratoria de un área protegida como la actividad de avistamiento de ballenas en sí mismo es una gran oportunidad para tres cositas principalmente. Una, educar. Educar tanto al turista que visita el territorio y no lo conoce, como fortalecer esos conocimientos que ya tienen las comunidades que han habitado en el territorio muchísimo más rato, de quienes llevan estudiando el avistamiento de ballenas. También es una oportunidad para realizar monitoreo de estas especies y en general del estado de los ecosistemas. Y adicional, es una oportunidad para fortalecer la gestión territorial de un territorio que se caracteriza por ser un territorio colectivo. Adicional a esto de la conservación y el vínculo con las áreas protegidas, identificamos que el avistamiento de ballenas tiene un nexo y está conectado, ha cumplido un papel con transformaciones económicas locales, y lo voy a tocar como en tres principales puntos. En uno, para nadie es un secreto que la actividad de avistamiento es un fuerte promotor de ingresos económicos en estas comunidades locales. Adicional a esto, también se ha resaltado que el avistamiento ha estado inmerso en unas transformaciones de actividades económicas, particularmente transiciones. Esto se reporta en diferentes casos, como es el caso en Portugal, donde se evidencia en diferentes zonas de Portugal unas transiciones entre lo que es la caza de ballenas, que es una visión un poco más extractivista, hacia la actividad de avistamiento de ballenas. Es decir, hay una transición en dejemos de cazar las ballenas para llevar a cabo el avistamiento de ballenas. En ese sentido, como les decía, pasamos de una visión extractivista del recurso a una visión de cómo puedo conservar las ballenas para que puedan seguir habitando nuestro territorio, desarrollando sus dinámicas ecológicas, a la vez que nos está generando unos beneficios en términos sociales y económicos para las comunidades que lo habitan. A pesar de este reconocimiento, es decir, del avistamiento de ballenas como un impulsor de la economía local, pero también como un aspecto clave como estrategia de conservación en la transición de la caza y protección de las ballenas al avistamiento, no se puede desconocer que la actividad de avistamiento de ballenas en muchos territorios ha sido vinculada a unos impactos en términos de las actividades económicas tradicionales de los territorios donde se está haciendo el avistamiento de ballenas. Y acá empezamos a hablar un poco de, bueno, y esos retos de gobernanza, ¿cierto? Y es que en ocasiones vemos que muchos actores de la comunidad han dejado sus actividades tradicionales, dentro de esas, por ejemplo, la pesca tradicional, a migrar a actividades como el avistamiento de ballenas. Y esto tiene implicaciones porque puede generar una dependencia del avistamiento, donde el avistamiento de ballenas se vuelve casi que la principal fuente de ingresos, pero también contribuye a una pérdida de las prácticas y saberes tradicionales de esas comunidades donde está llegando la ola de turismo. Entonces, aquí, como para cerrar esta parte del contexto del avistamiento, debemos reconocer de que el avistamiento sí actúa como un impulsor de la economía local, que puede contribuir en la medida que se realice, en la forma en que se realice, a fortalecer la conciencia colectiva de los recursos y el entorno, pero también ayuda a fomentar esos conocimientos y saberes, y adicional a fomentar y fortalecer esa conexión con ese entorno. Pero que para que esto sea posible, es decir, para que pueda ser sostenible, hablando de la sostenibilidad como una meta que queremos alcanzar,
Es indispensable diferentes aspectos. Dentro de estos resalto integrar objetivos, y con esto yo hago referencia a es que hay que entregar los objetivos de los que tomamos decisiones o toman decisiones. ¿Y qué quiere decir eso? Y es que es una realidad de que cada actor, es decir, cada entidad estatal, ONG o consejo comunitario tiene unos objetivos específicos y que en ocasiones esos objetivos son contrarios. Podemos encontrar unos escenarios de unos actores que les interese promover solo el desarrollo económico y esto puede tener implicaciones serias en cuanto a cómo estamos haciendo el avistamiento y cuáles presiones estamos generando sobre ese entorno ecológico, pero también podemos encontrar otros que se enfocan un poco más a una visión fuertemente de conservación de los ecosistemas y entre esas las ballenas como parte de estos ecosistemas, pero que también conservar exclusivamente implica desconocer que hay una comunidad que habita el territorio y que al hacer este tipo de actividades se pueden comprometer su bienestar social y económico. Entonces, ahí surge la importancia de poder integrar esos objetivos para poder hablar de que el avistamiento de ballenas se está haciendo desde el marco de la sostenibilidad o que estamos promoviendo a la sostenibilidad de ese territorio donde se realiza el avistamiento de ballenas. Para que se pueda lograr esto es importante diseñar diferentes estrategias de gobernanza, como veremos más adelante, y entre esas diseñar unas regulaciones y acompañadas de capacitaciones adecuadas sobre cómo se está haciendo el avistamiento de ballenas y cómo se debería hacer en la medida de que hacemos la actividad, lograr contribuir a ese monitoreo de las especies y del estado del ecosistema. Se hace importante no solo capacitar quién presta el servicio y sensibilizar a la comunidad, sino que nos hemos dado cuenta que el turista cumple un papel muy importante, no solo en las visitas al territorio, sino también en la evidencia científica de estudios que se han realizado a nivel mundial, muestran el papel importante del turista. Y en ese sentido es importante sensibilizar en términos ambientales al turista sobre cómo hacer un adecuado avistamiento de ballenas y por qué hacerlo y cómo se debe de hacer adecuadamente esas visitas al territorio, no solo para el respeto propiamente con las ballenas, sino con las tradiciones del territorio que estamos visitando como turistas. Entonces, cuando ya estamos hablando de integrar objetivos, de fomentar regulación, de capacitar, de hacer programas de sensibilización, estamos hablando de unos aspectos que le competen a la gobernanza. Y en este sentido, empezamos a hablar de gobernanza. La gobernanza es de esos temas muy amados por unos, pero algunos otros le huyen al concepto, y es que cuando hablamos de gobernanza encontramos que la gobernanza ha sido mencionada en muchísimos escenarios. Con diferentes intereses, hablamos de gobernanza del mar, gobernanza del avistamiento, gobernanza del suelo, gobernanza de los bosques, y han existido diferentes formas de conceptualizar la gobernanza y que, siendo muy sincera, esto ha dificultado la forma en que entendemos la gobernanza, cómo estudiamos la gobernanza y cómo podemos aplicar y hacer una muy buena gobernanza. En este caso, de manera muy sencilla, lo voy a ilustrar. Cuando hablamos de gobernanza, y acá es donde surge mi gran interés y amor por este concepto, es que la gobernanza permite reconocer que la capacidad de gobernar o la acción de gobernar no solo compete al sector gubernamental o propiamente al sector estatal, sino que la gobernanza destaca la capacidad y la participación de actores no gubernamentales, es decir, actores de la academia, ONGs, de la comunidad, del mercado, entre otros, para participar en esa acción de gobernar. En ese sentido, tenemos una diversidad de actores que pertenecen a diferentes ámbitos, que se pueden ubicar en diferentes escalas territoriales, desde la local, por ejemplo, en el Golfo de Triugá, hasta escala ya departamental, nacional, e incluso tenemos actores situados a una escala internacional. Que esos actores se encuentran interactuando por medio de unas instituciones. Y aquí cuando hablamos de instituciones, hablamos de ese conjunto de reglas y normas que permiten que unos actores interactúen y que plantean las pautas de interacción. Algo también muy importante de la gobernanza
aparte de esa diversidad de actores interactuando, es que como resultado de esas interacciones surgen lo que podemos llamar como estrategias de gobernanza. Algunos lo llaman mecanismos, otros intervenciones, otros instrumentos. Acá lo llamaremos estrategias de gobernanza. ¿Qué quiere decir eso? Que las interacciones entre diferentes actores se concretan en esas estrategias que se van a llevar a cabo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de regular o incentivar el comportamiento humano. Y en el caso del avistamiento, ¿cómo se ve eso? Estamos hablando de los diferentes actores involucrados o relacionados con lo que es el avistamiento de ballenas, ya sea en la ejecución propiamente de la actividad económica o en la conservación y protección de las ballenas. Y que el producto de la interacción de estos actores relacionados con el avistamiento de ballenas se traduce en unas estrategias de gobernanza que buscan regular o incentivar el comportamiento sobre cómo se hace y se disfruta el avistamiento de ballenas. Entonces, hablar de gobernanza en el avistamiento de ballenas implica hacernos muchas preguntas, pero una principal es, ¿quién cuida que ese encuentro se pueda dar cada año? ¿Quién cuida que los seres humanos que queremos visitar el territorio como turistas podamos conectar y reconocer a las ballenas? Para eso entonces implica hablar de actores, procesos de toma de decisiones y diferentes estrategias. Puntualmente, para estudiar y hablar de gobernanza, tenemos que preguntarnos quiénes están tomando las decisiones, quiénes están involucrados en la actividad de avistamiento de ballenas, las autoridades, los generadores de conocimiento, los que apoyan con financiación, los que prestan el servicio de avistamiento, que son los principales transformadores y que están allí en el territorio en comparación a otros actores que se pueden situar en otras escalas territoriales. También es preguntarnos entonces cómo se toman esas decisiones, o sea, en qué mecanismos, en qué escenario participativo la comunidad está participando o no. Son en asambleas, es por votación. Entonces, hablar de cómo se toman las decisiones en función del avistamiento de ballenas. Preguntarnos de cómo son las interacciones entre los actores que están involucrados. ¿Qué quiere decir? ¿Hay relaciones de cooperación o hay relaciones de conflictos e tensiones? La calidad de esa interacción, cómo se están los roles de poder, hay un rol de un poder distribuido o hay un actor que tiene muchísimo poder y otros que no. Eso es hablar de gobernanza y particularmente cuando hablamos ya de llevar la gobernanza a lo práctico, es preguntarnos cuáles acciones se están llevando a cabo y de qué manera se están implementando. En otras palabras, es preguntarnos por las estrategias de gobernanzas que se están realizando en función del avistamiento de ballenas. Entonces, es como si todas las personas que cuidan y viven del avistamiento de ballenas tuvieran que remar juntas. Y en ese sentido, si alguna persona no rema o rema en una dirección contraria, el viaje no avanza. Y cuando digo que el viaje no avanza, quiero decir que es muy probable que la sostenibilidad de la actividad de avistamiento y en ese sentido la sostenibilidad territorial se vea comprometida. Entonces, imaginemos que en un pueblo, en una zona costera donde se realiza el avistamiento de ballenas, si queremos que en ese territorio donde se está realizando podamos cuidar ese territorio, el estado y el bienestar de las ballenas y su ecosistema, el bienestar de las comunidades que habitan ese territorio, se hace crucial que quienes organizan los paseos, ¿cómo así? Quienes organizan esas salidas de avistamientos y prestan ese servicio, así como las comunidades locales, las autoridades estatales y también las autoridades étnicas que habitan este territorio, las ONGs, científicos y científicos, se puedan alinear y articular e integrar sus intereses con fines colaborativos para acordar reglas y otro conjunto de estrategias que se pueden llevar a cabo para que el avistamiento de ballenas se realice de la mejor manera. En ese sentido, es importante que esos actores involucrados compartan responsabilidades sobre cómo estamos llevando a cabo el avistamiento de ballenas en un territorio. Eso es gobernanza en acción. Decidir juntos y juntas cómo cuidar lo que es de todas y todos. Ahí estamos hablando de gobernanza. Entonces,
La gobernanza implica principalmente definir estrategias para minimizar esos impactos negativos sobre las ballenas y su hábitat, pero a su vez implica lograr promover el bienestar sociocultural y también económico dentro de las comunidades involucradas. Adicional a esto, yo le sumo lograr minimizar los impactos negativos que se puede generar en un territorio la visita turística o en general el movimiento de turismo. Es importante entonces, para la gobernanza, fomentar la responsabilidad ambiental entre esos actores involucrados, como lo vimos ahorita. Dentro de eso, las comunidades, personas visitantes, los operadores, la academia, ONGs, entre otros. De esta manera, la gobernanza cumple un rol importante en esa sostenibilidad como una meta que queremos alcanzar para que se pueda tener una interacción responsable entre esos intereses humanos y el estado de ese entorno ecológico, que lo podemos ver como el estado de las ballenas y su hábitat. Entonces, ¿qué hace la gobernanza para la sostenibilidad? Decimos que la gobernanza para la sostenibilidad del avistamiento y en general para la sostenibilidad territorial cumple diferentes papeles. En particular, al integrar diferentes actores, lo que promueve es la colaboración, clave para la sostenibilidad, incluir a todas las voces. Y es que aquí estamos hablando de participación. Y es que cuando hablamos de incluir a todas las voces, hablamos principalmente de incluir a la comunidad, que es quien habita su territorio, lo conoce, se relaciona, lo cuida. Y esto es crucial para poder desarrollar o diseñar estrategias de gobernanza que estén alineadas realmente a esas necesidades territoriales. Que la gobernanza y las estrategias no se pueden diseñar de manera desarticulada con la comunidad, porque esto debe surgir del reconocimiento de la comunidad de esas necesidades en términos de gobernanza y cómo hacemos que una actividad sea más sostenible. La gobernanza para la sostenibilidad promueve unas reglas claras y justas sobre cómo estamos interactuando con el entorno natural. También nos ayuda en términos, y esto aquí hago la anotación, la gobernanza para la sostenibilidad debe tener la capacidad de adaptarse al cambio. Y es que un sistema de gobernanza no puede ser rígido, debe ser lo suficientemente flexible para que en sus procesos se pueda adaptar a esos cambios, tanto del clima, de condiciones climáticas, también a los cambios sociales que suceden en un territorio, así como los económicos. También la confianza es clave, porque la gobernanza permite fortalecer la confianza, pero la confianza en sí mismo es un factor clave, como veremos más adelante, de la gobernanza. Para que se dé una buena gobernanza necesitamos tener confianza entre los que estamos trabajando. Y por último, al integrar diferentes objetivos, podemos decir que la gobernanza contribuye a equilibrar intereses ecológicos de esos actores que tienen unos intereses netamente ecológicos con aquellos que tienen tal vez unos intereses netamente sociales o económicos. En ese sentido, hay tres aspectos claves de la gobernanza para la sostenibilidad y es la participación, la colaboración y las regulaciones que surgen de esa interacción entre actores. Particularmente, acá es importante mencionar que con tener regulaciones, programas, planes no es suficiente. Necesitamos hacerle un seguimiento al cómo estamos llevando a cabo esa regulación o ese programa y cuáles son los resultados que estamos obteniendo, de tal manera que se pueda tener una realimentación eficiente y hacer ajustes, es decir, tener ajustes continuos frente a las diferentes estrategias de gobernanza que estamos llevando a cabo. Entonces, aquí les ilustro un esquema que es el resultado de un análisis de contenido, un análisis cualitativo del contenido obtenido vía revisión sistemática de literatura. Identificamos pues que existen unos aspectos que son claves. Los enfoques de gobernanza, que ya vamos a hablar un poco de eso, los actores que están participando, las estrategias de gobernanza y esos factores claves que han sido mencionados en esa literatura sobre gobernanza. Cuando hablamos de los enfoques de gobernanza, hablamos o hace referencia en sí mismo a distintas formas de entender, organizar y gestionar la gobernanza del avistamiento. Aquí encontramos que en la literatura se han mencionado al menos 6 categorías de formas de gobernanza
en función del avistamiento de ballenas. Aquí es en función del avistamiento de ballenas. Encontramos un enfoque transnacional que lo que hace estos enfoques es reconocer y difieren en quién participa y en el cómo participan. En la transnacional estamos reconociendo que es la colaboración que se da entre actores más allá de unas fronteras nacionales. Y acá, digamos que se resalta principalmente la participación de científicos y científicas y ONGs que operan a una escala internacional y que están tomando decisiones y llevando a cabo iniciativas que van a tener una influencia a una escala local. Hablamos de un enfoque fundamentado en la autorregulación y a diferencia de la transnacional y las otras, acá los principales actores son los mismos actores de la industria del avistamiento de ballenas, los actores que trabajan en función de la prestación de este servicio, que a partir de unos acuerdos voluntarios definen normas y prácticas sobre cómo hacer el avistamiento y de cómo regular o incentivar determinado comportamiento. Mientras que la público y privada me resalta la interacción entre dos sectores, el público y el privado, los cuales a partir también de acuerdos voluntarios toman decisiones y llevan a cabo iniciativas en el territorio frente a cómo hacemos el avistamiento de ballenas. Por su parte, el enfoque estatal, como su nombre lo dice, el principal actor son actores estatales de gobierno cuyo papel principal se orienta al establecimiento de unas regulaciones vía normativas y en función de unas capacitaciones para la socialización de esas medidas. Por su parte, la gobernanza policéntrica y la interactiva reconoce la participación de todos esos actores, ¿cierto? Como que convergen todos esos actores tomando decisiones sobre cómo realizar el avistamiento de ballenas. La diferencia radica entre ambas es que a pesar que ambas participan diferentes actores, en la policéntrica hay una marcada autonomía de cada actor. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en una región con varios consejos comunitarios, también hay agencias estatales, también hay ONGs y cada uno de estos de manera autónoma regula o incentiva cómo hacer el avistamiento de ballenas. Sin embargo, se coordinan en algunos temas relacionados, mientras que en la interactiva es un proceso de participación donde los actores trabajan juntos para diseñar, por ejemplo, un plan de manejo del avistamiento de ballenas. ¿Qué quiere decir eso? Que la interactiva es un proceso más complejo, pero también que permite una mayor adaptación en la medida que está en una constante evolución sobre las necesidades del territorio, favorece la co-construcción a partir de una integración de diferentes objetivos, es multiactor porque integra diferentes actores y es multiescala porque esos actores pueden estar ubicados a nivel local o a nivel internacional. Por otro lado, tenemos los actores. En la literatura se resaltan los actores que vemos en pantallas. Tenemos los operadores turísticos como los principales actores transformadores de ese entorno a través de la prestación del servicio. Las agencias gubernamentales, aquí me devuelvo un poco, con los operadores turísticos es importante resaltar que no solo son importantes porque llevan a cabo la actividad de prestación del servicio, sino que también cumplen ese papel de autorregulación a partir de unos códigos de conducta que ellos pueden establecer, desvinculados inclusive de diferentes recomendaciones y regulaciones estatales. Es decir, la autorregulación es una de esas formas de gobernanza de gran importancia en esos territorios donde los lineamientos estatales tal vez no sean tan efectivos. Tenemos las agencias gubernamentales, o en otras palabras, actores estatales, que son aquellos que se relacionan principalmente con estrategias formales de gobernanza, vía normativas, por ejemplo, y también, como les decía anteriormente, el desarrollo de capacitaciones. La comunidad académica y las ONGs que trabajan en función principalmente de la generación de evidencia científica y la divulgación de esta evidencia para contribuir a una toma de decisiones más informadas sobre la gestión del avistamiento de ballenas. Sin embargo, las ONGs también se reconocen como unas fuentes de financiación y unos apoyos técnicos en los territorios donde se realiza el avistamiento. Los actores mixtos, que son esos actores, o más bien los actores mixtos, representan un espacio donde convergen diferentes instituciones y actores,
con sus intereses y que en sí mismo representa un actor. Por ejemplo, instancias institucionales, la mesa ambiental y entre otros. Tenemos también la industria pesquera y los balleneros, como son conocidos en otros lados del mundo, que hace referencia a esos cazadores de ballenas, y estos son actores importantes en la gobernanza del avistamiento de ballenas en la medida que surge una competencia por el uso del recurso. Y tenemos los turistas que, como yo les decía, tiene como ese papel importante, un papel en términos de que dinamiza la economía local. Esto en función del movimiento en restaurantes, comercio, hospedaje, visitas a otras actividades turísticas en el territorio, pero también es reconocer que el turista tiene ese papel importante porque puede generar, y como vemos acá en un factor clave, presiones sobre cómo se está prestando el servicio de avistamiento de ballenas. En ese sentido, el turista y sus expectativas pueden incidir en el cumplimiento o no de las recomendaciones del avistamiento de ballenas y otras estrategias de gobernanza en la medida de que quiere vivir una experiencia más cercana, y esto implica romper, digamos, recomendaciones de distancia, de velocidad, entre otros. Y por eso es fundamental el trabajo de sensibilización que realizamos con los turistas que visitan el territorio. También entonces reconocemos estrategias de gobernanza, reconocimos a través de la literatura científica 3 categorías generales de estrategias de gobernanza que denominamos operativas, formales y de colaboración. Cuando hablamos de una estrategia de gobernanza formal, estamos hablando, por ejemplo, de un plan o una acción que ha sido estructurada y planificada por una autoridad, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que son actores que están tomando decisiones o estrategias, mejor dicho, que surgen de actores que han sido reconocidos oficialmente. Actores de base legal y que pueden influir en las regulaciones. Entre esos tenemos planes de desarrollo, tenemos normas, recomendaciones, regulaciones, entre otros, de carácter estructural planificado por una autoridad. Mientras que las operativas, como su nombre lo dice, son esas que nos permite poner en marcha lo planificado. ¿Qué quiere decir esto? De cómo esto que planificamos y que se dejó redactado en un plan se hace realidad. Entonces estamos hablando que aquí podemos encontrar como estrategias de gobernanza, programas de capacitación, programas de monitoreo y de ciencia ciudadana, sistemas de vigilancia y monitoreo al cumplimiento de las recomendaciones y la participación de los otros actores en esos espacios de toma de decisión. Por su parte, las estrategias colaborativas, como son estrategias que se ven representadas en acuerdos informales entre las partes, acuerdos de cogestión, acuerdos de precios, entre otros de dinámicas relacionadas con la actividad de avistamiento. Y también hablamos de que una estrategia de gobernanza colaborativa puede ser la configuración de una figura asociativa. Cuando hablamos de los factores claves, entonces reconocemos que son estos aspectos mencionados en la literatura que pueden influir, ya sea porque impulsan o pueden bloquear la forma en que se lleva a cabo el avistamiento de ballenas, y en general pueden dificultar o no el cómo se está dando la gobernanza del avistamiento de ballenas. Entonces reconocemos la comunicación como un aspecto crucial. ¿Y por qué? Porque es que la comunicación efectiva es la que facilita la alineación de prioridades entre los actores en diferentes escalas. ¿Qué quiere decir eso? Que es cuando tenemos una comunicación efectiva en la que podemos o se facilita la integración de esos objetivos de los diferentes actores que se ubican desde una escala local hasta una escala internacional. Tenemos entonces también, como les decía ahorita, la confianza como un aspecto clave en la medida de que la confianza puede bloquear o no el relacionamiento que se da entre estos actores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando existe desconfianza en una comunidad hacia otro actor, eso bloquea la cooperación con ese actor en el territorio, y en ese sentido nos perdemos la oportunidad de diseñar estrategias de gobernanza adecuadas para hacer mejor o que ese avistamiento sea sostenible.
También tenemos acá la competencia y el conflicto, una competencia también por turistas, una competencia por permisos que se han reportado en diferentes países, la competencia y conflictos por los precios y la falta de cumplimiento a los acuerdos de precios. Tenemos las presiones del turista, como se los comentaba hace unos segundos, y también tenemos algo muy clave y muy importante, que son los recursos económicos. Con todo esto no es suficiente, necesitamos, como digo yo, la plática para llevar a cabo esas estrategias. Son muy bonitas el gestar estrategias, pero llevarlas a la ejecución requiere de recursos económicos. Entre todo esto, consideración de estos factores más, pero también es clave el recurso económico, porque el recurso económico, o la falta de este, mejor dicho, limita la capacidad de implementar lo que se está diseñando. En ese sentido, y acá aprovecho, es importante para la gobernanza o surge esa necesidad de unas estrategias de financiación más robustas para fortalecer esas iniciativas. Ya entonces aquí, y me apoyo un poco esto de manera un poco más superficial, y es qué hemos podido observar en el Golfo de esto que acabamos de ver. Y cuando hablamos de aspectos como de quién toma la decisión o quién participa, hemos encontrado participación del gobierno nacional y departamental, del gobierno local, de los consejos comunitarios, que son quienes gobiernan esos territorios colectivos, los prestadores de servicios turísticos y ONGs, tanto nacionales como internacionales, que llevan a cabo principalmente programas y proyectos orientados a la conservación o al desarrollo sostenible en el territorio, y dentro de estos, iniciativas con el avistamiento de ballenas. Entonces, aquí les traigo la ilustración que surge del mapa de actores realizado en el marco del proyecto. Esto se realizó como parte de un ejercicio de mapeo de actores que se realizó en nuestra primera visita en el territorio el año pasado, y es que a través de los diferentes asistentes que hacen parte de la comunidad, se lograron identificar una serie de actores, del rol que cumplen y al sector al que pertenecen. Entonces, ¿qué observamos? Que cuando hicimos este ejercicio con la comunidad, pudimos observar que en la gobernanza del avistamiento de ballenas en el territorio están involucrados una diversidad de actores. Y aquí refleja la complejidad de gobernar una actividad como el avistamiento de ballenas. Que hay actores que se ubican desde una escala local territorial hasta una escala internacional, que tenemos actores de la parte comunitaria étnica, actores públicos, principalmente los estatales, ONGs, actores privados, principalmente, por ejemplo, el caso de los hoteleros o el que lleva a cabo una actividad con fines de lucrarse a nivel individual, el sector educativo y el sector mixto, que como les decía, es donde convergen diferentes actores. Tenemos 4 principales roles de estos actores. Estas son unas categorías definidas, no son excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que es que alguien que lleva a cabo una actividad de gestión no pueda dar capacitación, no. Solo que esta clasificación y con fines prácticos se hizo considerando el principal rol por el cual es identificado ese actor en el territorio. Entonces encontramos roles de gestión y regulación en el territorio, donde tenemos el Consejo Comunitario de los Riscales, pero también los consejos comunitarios locales en cada una de esas comunidades que configuran el Golfo de Tribugá, la alcaldía. Tenemos también entonces ya a una escala nacional el ministerio, parques nacionales y entre otros. Unos que cumplen un rol de alojamiento y prestación de experiencias turísticas, donde se ubica por su naturaleza a una escala local, donde tenemos hoteleros y posadas, grupos de turismo, y acá hago la claridad, que son grupos de turismo enfocados en un turismo que decimos en el proyecto de tierra, es decir, recorridos en la selva, los manglares, pero que nos falta fomentar y lograr configurar unos grupos de turismo en función propiamente de esa actividad de avistamiento que se presta en el territorio. Tenemos actores relacionados con la conservación y apoyo técnico-financiero, donde tenemos principalmente ONGs, donde tenemos la WWF, los aliados como RIE, la Fundación Macuáticos, entre otras, y unas que cumplen un rol muy específico en términos de la formación formal e informal, donde se resalta el SENA, las universidades y la institución educativa litoral,
que cumple un papel muy bonito porque en compañía de la Fundación RIE está llevando a cabo unas campañas de sensibilización al turista en el aeropuerto. Y como les dije antes, es un aspecto clave y que hay que contribuir a su promoción y fortalecimiento de este tipo de iniciativas. ¿Qué acciones se están llevando a cabo en el territorio? Varias acciones, aquí agrupo en tres principales, y una es esa guía de avistamiento responsable de mamíferos acuáticos en Colombia, que se une a esas recomendaciones que saca la autoridad ambiental sobre cómo hacer el avistamiento de una mejor forma, diferentes programas de capacitación y sensibilización a las comunidades locales, así como les contaba ahorita, de sensibilización al turista, y también unos programas dirigidos a fomentar el monitoreo ambiental participativo, muy de la mano de lo que conocemos como ciencia ciudadana, donde también la Fundación RIE ha cumplido un papel muy importante y la Fundación Macuáticos, que ha realizado en conjunto con algunos actores de la comunidad actividades de monitoreo. Ya para ir cerrando entonces, en términos, se identifican unos retos y oportunidades y yo aquí quiero precisar, esos no son los retos y oportunidades que surgen únicamente en el territorio, no, son retos y oportunidades que se han mencionado a nivel mundial y que lo pudimos evidenciar en la literatura revisada, pero que también en algunos casos puede aplicar en el territorio nacional. Entonces encontramos que hay un conjunto de retos para la gobernanza y poder hacer de esta actividad una actividad sostenible, y es que puede existir una falta de coordinación entre los actores y sus intereses, que en ocasiones las reglas no son claras y que existen unos desafíos en cuanto al cómo se aplican y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de esas reglas, que existen unos retos en, bueno, ¿y cómo vamos a gestionar los potenciales impactos negativos que tenga la actividad? No solo en términos ecológicos, sino también en términos socioculturales. El reto es la competencia y desigualdad entre los actores y de cómo logramos articular particularmente a los prestadores del servicio para que se pueda hablar un mismo idioma sobre cómo se ofrece el servicio de avistamiento de ballenas. Un gran reto es la dependencia económica y la pérdida tal vez de esas tradiciones y saberes locales, la falta de ese monitoreo y esa dependencia a políticas externas. Esto es un aspecto clave que va muy alineado a las fuentes de financiación para que se puedan llevar a cabo las actividades. Y que es tan importante promover las capacidades que ya existen en el territorio, porque hay un conocimiento muy amplio adquirido en esa forma y en ese relacionamiento que la comunidad ha tenido con su entorno y con las ballenas hace muchísimos años, pero que también es fundamental dejar capacidad instalada frente a esas que no existen en el territorio. Esto con fines de disminuir la dependencia a fuentes externas, no solo de dinero, sino también de conocimiento. En ese sentido surgen unas oportunidades como fomentar el trabajo colaborativo, es decir, de los diferentes actores y de cómo trabajamos de la mano con las comunidades y sus formas de habitar y ver el territorio. Una oportunidad en cómo creamos normas y acuerdos locales que permitan que el avistamiento de ballenas se realice de una manera más responsable, no solo con las ballenas y su entorno, sino también con la seguridad de los turistas que van a hacer el avistamiento y en general de los prestadores. Una oportunidad en términos de fomentar la participación comunitaria y en la gestión, porque es una realidad de que cuando las estrategias de gobernanza se diseñan por fuera del territorio, en ocasiones no se alinean al reconocimiento de las necesidades de la comunidad y en ese sentido no hay una adherencia y cumplimiento a esa estrategia de gobernanza. Y por último, y no menos importante, se hace fundamental la integración de los saberes tradicionales y científicos, del cómo el saber tradicional se alinea con el conocimiento científico recopilado y de cómo eso se traduce en una mejor guianza, en una guianza donde al turista se le cuente no solo qué es la ballena, por qué vive en el territorio y todas esas dinámicas ecológicas que los biólogos sabrán más que yo sobre el tema, pero que también se alinee a esos saberes tradicionales, qué representa la ballena para la comunidad local, cómo la veían antes, qué cambios han surgido, cómo hace parte de sus tradiciones, cuál es la conexión cultural entre la comunidad y las ballenas. ¿Cómo podemos mejorar y qué podemos hacer? Muchísimas cosas. Aquí les traigo unas propuestas para quienes se lograron conectar y es incluir más las voces de las comunidades y los colectivos étnicos involucrados en las decisiones. Yo creo que esto se explica solo. Ya hemos hablado de lo importante de alinearnos con las necesidades y las visiones de la comunidad.
se hace importante promover un turismo responsable y de tanto de ese rol que cumplimos como autoridades, como investigadores, como la comunidad en sí mismo, pero también en ese rol de turistas, ser responsables con el territorio que habitamos y las actividades que vamos a realizar. Crear entonces o fortalecer las redes de colaboración entre los actores, que eso es clave para la gobernanza, apoyar, como les decía ahorita, esas iniciativas educativas y de comunicación sobre el cuidado de las ballenas, pero también esas campañas de monitoreo que existen y que podamos generar un reconocimiento de la importancia ecológica que tienen las ballenas y fomentar las capacidades locales que ya están. Muchas gracias. Yo quiero agradecer también al resto de parte del equipo que estuvo inmerso en la identificación de percepciones y en el análisis propiamente de la gobernanza. Quiero agradecer a Sofía Duarte, practicante de Ingeniería Ambiental en el proyecto, quien me apoyó en la revisión de literatura, a Daniela Congote, quien me apoyó en la parte del mapeo de actores, y en general a Natalia, Connie y Clara por el apoyo en las visitas en el territorio y en la identificación de esas percepciones, y también agradecer a la Fundación Macuáticos y RE por el trabajo que han desarrollado ya desde su componente en este proyecto. Y cerrando, les quiero decir y recordar que la gobernanza no es solo de autoridades, es de todas y todos, que cuidar las ballenas es cuidar el territorio, la cultura y el futuro. Muchísimas gracias.